pero el Parlamento está a un lado, no está considerado en el informe. Peor, en el informe ni siquiera se menciona nuestros pueblos. Nuestros pueblos, cada pueblo, Ecuador tiene pueblos originarios. Colombia tiene pueblos originarios. Nosotros, los peruanos, tenemos pueblos originarios. Y igual nuestros hermanos de Chile, los mapuches. Y nada, no ha habido en este estudio nada. Igual nuestros hermanos de Bolivia. Y así, vamos sumando que este estudio no ha sido analizada de profundo. Y no se ha estudiado de profundo los que funcionan en el Parlamento andino, la comunidad andina. Yo quisiera que me escuche, después usted lo comenta, por favor. Yo he sido muy atenta a su exposición y quisiera que siempre haya respeto entre todos. Yo siempre respeto a todo el mundo y quisiera que se me respete cuando... Anteayer cuando yo llegué al aeropuerto tomé un carro particular, un taxi. Entonces el taxista me pregunta, ¿y a dónde le llevo? ¿Quién es usted? Yo le digo, yo soy del Parlamento andino. Venimos a la reunión del Parlamento andino acá. Entonces me dice, el gobierno va a desaparecer el Parlamento andino. Y un taxista que yo ni siquiera le conozco. Y me preocupa este hecho. Se lo digo esto, me preocupa este hecho, porque yo creo que en los parlamentos que somos elegidos netamente, que ya los han dicho mis colegas del pueblo, merecemos el respeto, merecemos la consulta. Yo creo que aquí mi compatriota ya dijo seguramente el gobierno ha analizado profesionales e instituciones que son respetables y que saben analizar la unión de países. ¿Y por qué se unen los países? ¿Por qué se ha formado este Parlamento andino? ¿Y cuáles son los logros hasta hoy? Yo pregunto esto, ¿por qué a un lado al Parlamento andino? ¿Por qué? Cuando que nosotros, el Parlamento andino, somos elegidos como congresistas por el pueblo, entonces nos merecemos. Yo creo que esta pregunta les llevo, si tiene el gobierno de desaparecer, como me ha dicho el taxista, al Parlamento andino, quisiera que me respondan. Eso nomás quisiera preguntarle. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Silvia Salgado. Gracias, presidente. Ratifico el saludo y la complacencia de al menos tener a dos países, eso es que hay que resaltar. Fueron convocados, entiendo, señor el presidente, todos. Es decir, al menos esperábamos que los 4 países estén acá. Lastimosamente, no es así, y hoy queremos agradecer la presencia de la representación de Colombia y entiendo también, de lo que alcanzo a ver, la representación de Perú. Eso es importante. Eso es importante para tratar dos temas que tienen que quedar primero claro entre instituciones encargadas de hacer posible este sueño histórico de la integración. Yo creo que tanto nuestros gobiernos de nuestros países como esta representación que acá se ha señalado y se ha insistido en que es una representación que expresa la voluntad popular de nuestros pueblos referente a la integración. No es referente a que mantener una institución u otra. Expresamos ante todo, y así deberíamos considerarlo, expresamos esa voluntad de nuestros pueblos de expresar y trabajar, construir, cuidar, profundizar la integración. Yo creo que si partimos de esta concepción que es originaria desde el Acuerdo de Cartagena y que se concretó en la Declaración de Bogotá hace más de 44 años, deberíamos plantearnos en este momento que se ha señalado de crisis,
qué hacer para que esa propuesta, ese sueño, ese ideal histórico de nuestros pueblos no se pierda en otros intereses que no son precisamente el ser pueblos con una identidad común, el ver en la integración la posibilidad de unidad para buscar mejores condiciones de vida, es decir, encontrando los objetivos comunes que nos unen. Yo creo que si partimos de eso, que es vigente desde la creación del organismo regional andino, y que creemos, o sea, que hoy más que nunca debe mantenerse y debe recuperarse, yo creo que todo problema que acá se ha señalado será posible. ¿Qué quiero decir entonces con esto, presidente, para pasar a las preguntas? Quiero decir específicamente de que estos organismos tienen que dar respuesta a los nuevos problemas en el nuevo escenario. Yo no creo particularmente que la integración de hace 45 años sea la misma o que tiene que ser la misma de hoy. Tiene que verse renovada, pero fundamentalmente señalando los problemas que ha tenido este proceso de integración andina. ¿Y cuáles han sido los problemas? Ya lo señalaba la parlamentaria Gloria Flores. Precisamente el no haber respetado los 3 pilares fundamentales con que se dio la integración. Buscar un comercio común que nos permita equilibrar o equiparar esas brechas de países de desarrollo mediano y menor. Buscar en la cooperación la posibilidad de salir adelante e instaurar y proteger el diálogo político. Entonces hay que preguntarnos si esto se ha dado y en qué medida nuestros países han sido corresponsables para llegar a la crisis. Porque yo sí creo que en lo comercial, por ejemplo, ha sido uno de los problemas el que cada uno de los países perteneciendo a este organismo supranacional, firmando tratados como los que tenemos en nuestros países, hayan irrespetado y hayan preferido buscar en el desarrollo comercial, en los tratados de libre comercio, la facilidad para su desarrollo, diría yo, como país de manera unilateral, individual, ¿no? Y eso pasa precisamente con los 2 países que hoy están representados en esta audiencia, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, y cuál es la voluntad política o cuál es la reflexión política de los países, o sea, o cuál es la voluntad política para preservar en este momento de la integración andina y también en el momento de la integración sudamericana, ¿no? Entonces, eso vemos nosotros principalmente, al margen de respetar la soberanía de sus pueblos en la toma de decisiones. Pero sí vemos que en el plano comercial se ha privilegiado intereses económicos del grupo sobre el interés común y bienestar de nuestros pueblos. En segundo lugar, yo creo que hay el tema del déficit democrático. Yo creo que eso es un tema que tenemos que tratar no con el fin de señalar a la canciller, al gobierno tal o cual, sino como un problema de estructura, de concepción. No podemos empezar un proceso de reingeniería precisamente quitando, aislando y tratando inclusive de desaparecer justamente al organismo con todas las dificultades, errores, limitaciones, al organismo de representación social y ciudadana. Yo creo que si empezamos por ahí una reingeniería nos va a ir muy mal. No a los parlamentarios que estamos muy temporal ahora, no, sino nos va a ir mal al proceso de integración. Y ese es un problema. El déficit democrático está muy claramente, y esto hay que decirlo para que el embajador de Perú, para que la comisionada de Relaciones de Colombia lo señale en las decisiones que van a tener. No podemos seguir entendiendo o dejando a un lado, a lo mejor no se les ocurriría decir que las decisiones tomadas entre 4 personas que representan los cancilleres, ¿no?, de nuestros países andinos, eso es más democrático. A lo mejor esa es la forma con la que estamos guiando el proceso de reingeniería, y esa es la pregunta. O sea, ¿qué mecanismos van a adoptar en este proceso de reingeniería para democratizar las decisiones? Porque para nosotros, tenemos que decirlo, y hemos visto en el poco tiempo, yo estoy apenas 2 meses acá, y hemos entrado a una reflexión
y a buscar transparentar el proceso. Y hemos encontrado un parlamento sin capacidad de decisión, ustedes conocen, que no es vinculante. Pero si nosotros damos cuenta de sus resoluciones, ha hecho lo que ha tenido que hacer dentro de sus limitaciones. Entonces hay que preguntarnos quién lo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? ¿Y cómo se lo ha venido haciendo para superarlo? Entonces el otro elemento fundamental es replantearnos la capacidad de ampliar nuestras decisiones en consulta primero con los ciudadanos, no con el parlamento tal o con el parlamentario tal o cual, sino con los ciudadanos. Los ciudadanos a través de una democracia directa, ojalá pudiera, pero si mientras no funciona una democracia directa, funciona una democracia representativa. Tercero, es precisamente el tema comercial, y la otra pregunta, el que debe marcar la pauta de la integración. ¿Es el mercado que tiene que estar sobre el interés de los ciudadanos andinos? ¿O es precisamente el construir una comunidad andina, ¿no?, que ante todo su principal importancia y prioridad sea, ¿no?, ciudadanos con derechos? Entonces, que también hemos avanzado en ese sentido. Yo creo que entonces esto nos lleva a una reflexión, hoy más que nunca, diría yo, conjunta, pero no lo estamos percibiendo así. Estamos a la espera de que 4 delegados de los cancilleres tomen, ¿no es cierto?, los insumos de un estudio de reingeniería, y hasta septiembre, ¿no es cierto?, que ni siquiera los insumos de estas instituciones contratadas sean tomados en cuenta. Porque una cosa son los informes y otra cosa son los preinformes que nosotros conocemos, serían los que lleven a tomar decisiones. Entonces nos preocupa, por ejemplo, declaraciones que no son aquí en Colombia, señora delegada de la Cancillería. Esto trasciende, estamos en un mundo de la tecnología en donde si algún político representante del gobierno dice algo en Colombia, también lo conocemos en la parte andina. Y por eso nos preocupa de que aquí se priorice el tema, creo que entiendo yo, de 29 millones anuales que tiene el costo de mantener el funcionamiento de una instancia de representación democrática. Nos preocupa que ese sea el argumento. No nos preocupa, o sea, el que tengamos que irnos cualquier momento. Nos preocupa que se deje a un lado los pilares fundamentales de la integración que efectivamente dieron origen a este proceso de integración andina, que están vigentes, aunque reconociendo que la integración de hace 45 años no es la de ahora, y tenemos que volver la mirada a una realidad y a un escenario que supera lo andino, y que para nosotros es fundamental ponernos de acuerdo para apuntalarlo y construirlo. La UNASUR, como ese espacio de coincidencias y de retos de una región sudamericana que exige tener la capacidad de insertarse en el mundo globalizado en mejores condiciones. Entonces, ¿esto es político?, decía Gloria Flores. Claro que es político, pero busquemos por lo menos esto que es lo fundamental, lo que dio origen y lo que nuestros pueblos nos están reclamando y demandando. Nuestros pueblos nos reclaman eso, y sí, nosotros sí nos sentimos en la obligación de responder, pero también vamos a entrar a decirle a este pueblo que mejor sería, ¿no es cierto?, entender a una integración en donde esos pueblos tengan la decisión de definir cuál es la política exterior, y no simplemente instancias en donde el vaivén de la política hace que lo represente en un momento un gobierno u otro. Entonces sí quisiéramos plantear como una posibilidad, y eso quisiera también que se tome en cuenta, la posibilidad de que nuestros gobiernos se sometan en todas las decisiones comerciales, políticas y de integración, se sometan a la voluntad o al escrutinio ciudadano. Otra cosa sería entonces la vida y la existencia de tratados de libre comercio, la existencia, ¿no es cierto?, de los parlamentarios o de los parlamentos andinos, y otra cosa sería las instancias de decisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Tiene la palabra el parlamentario Alberto Algarcén. En primer lugar, buenos días, presidente, buenos días a todos los parlamentarios, a los ponentes, al mejor debate. Yo tengo varias preguntas que hacer, me permite, ¿no? El día de ayer en la playa del Carmen, México, la Caribe mexicana,
se ha cerrado el acuerdo de los países de la Alianza del Pacífico, que implica que el 92% de las partidas arancelarias van a quedar reducidos, van a ser degradadas en forma inmediata. El 8% restante va a ser sujeto a una negociación de corto y mediano plazo. Inclusive se ha dicho en esa reunión, que va a ser anunciada en septiembre del 25 por los 4 presidentes de la Alianza del Pacífico en Nueva York, que esto es más que un tratado, pues está planteando un proceso de integración en 4 economías de América Latina. Y da una serie de explicaciones que estamos frente a un proceso de integración profunda, a lo cual se va a sumar posteriormente, tengo entendido, Costa Rica y Panamá, con los miembros observadores de Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. Yo la pregunta que me hago es que, ¿cómo queda la integración andina en este proceso? Cuando todos sus miembros participan de la Alianza del Pacífico. Las consecuencias de los tratados de libre comercio, porque la base de la Alianza del Pacífico son los tratados de libre comercio en el sector, sobre todo con Estados Unidos, han significado serias consecuencias para los países que no han firmado. Yo no quiero mencionar lo que pasa en este país por cortesía. Basta leer los periódicos y ver la televisión.